Telediario, muy buenas tardes. Qué placer poderles saludar en esta semana, y es que tenemos mucha música y mucho entretenimiento. Estoy muy contento. Nos visita una banda totalmente tapatía que nace en el 2018 y nos vienen a presentar un nuevo sencillo y videoclip. Les estoy hablando de Sunset Party Love. ¿Cómo están, chavos? Muy buenas tardes. Mariana, primeramente. Hola, Eric, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos allá? Todo excelente y con la mejor vibra. Joaco, ¿cómo estás? Bienvenido de nueva cuenta. Muy bien, muchas gracias. Pues gracias por la oportunidad de estar aquí contigo. Oigan, cuéntenos primeramente, para todos los tapatíos que no conocen su proyecto, nacen en 2018, un poquito antes de la pandemia. ¿Cómo fue que se conocieron? ¿Cómo fue que aterrizaron el proyecto? Pues ahí por marzo del 2018, cuando precisamente coincidió en que cada quien teníamos nuestra banda respectivamente, Mariana y yo, sí. Y pues nos quedamos sin banda, ¿no? Y fue cuando le dije, oye, empezamos a trabajar unas maquetas, y le dije a Mariana, oye, ¿cómo ves? Chécate estas maquetas, ¿te gustaría meterle voces a esto? Y bueno, nos encantó el resultado, fue inmediata la sinergia y desde entonces no hemos parado. Entonces, Mariana ya se dedicaba a la música también, al canto, porque tú eres la vocalista de Sunset Party Love. Así es, sí, o sea, ya tenemos mucho tiempo conociéndonos como de la escena, ¿no? Sí. De que yo ya sé que él es baterista de tal banda, él ya sabe que yo colaboro, que soy vocalista de otras bandas, okay. Y de pronto, como él dice, pues se queda él sin proyecto y me invita nada más a una colaboración con este proyecto nuevo que traía, que es Sunset. Ajá. Me dice, una colaboración nada más, hay que calarnos, a ver qué tal, ¿no? Y él traía como la idea más bien de estar invitando a diferentes vocalistas y tener como un proyecto de colaboraciones, y dije, ok, hicimos una canción electrónico con diferentes voces y hacer un compilado que suele hacerlo varias bandas, ¿no? O así solistas. Es, esa solía ser la idea. Ajá. Hasta que ya nos calamos con una canción, nos calamos con otra y dijimos, oye, no, pues esto está muy bueno, ¿no? Y que les ha ido de maravilla, por supuesto, porque a través de las plataformas digitales, una de ellas, la más importante de música, si mal no me equivoco, Spotify, ahí tienen más de 10,000 reproducciones en una de las canciones, Amor de Cuarentena, ¿no? Es Amor de Cuarentena, y Amor de Cuarentena. Y bueno, recientemente estamos muy contentos por el resultado de Ganas de Luchar, que está casi por llegar al mes que la lanzamos, y es la que más repros tiene, entonces estamos muy contentos por ello. Expresamente el video que está corriendo, lanzamos en plataformas y el video al mismo tiempo, y ese mismo día también tocamos, entonces creo que esa combinación fue buena y ha tenido muy buen alcance. Y este sencillo es muy ad hoc a lo que estamos viviendo actualmente, ganas de luchar para seguir adelante, para no rendirnos, para seguir de pie. ¿Tú compones, Mariana? ¿Cómo aterrizaron la letra también y todo el proyecto? Bueno, sí, yo escribí la letra. Las letras depende mucho como de la idea que traigamos sobre la rola, ¿no? Pero a veces, como en este caso, yo me puse como a escuchar la música y bueno, de alguna forma me llevó como a eso, ¿no? Como a ese sentimiento de querer salir adelante como de las situaciones que a todos nos está tocando, ¿no? Que es la cuarentena, este frenón económico, este frenón de que ya no hay eventos, ya no hay trabajo, todo esto, ¿no? Claro. Entonces, pues dije, hay que hacer una letra que tenga que ver con esto, que hable de estas ganas que tenemos todos de salir de esto, ¿no? De seguir luchando y seguir sonriendo y todo. Y bueno, la letra, ojalá que la puedan escuchar, está muy padre. Sí, habla en pantalla. Ay, excelente. Con ahí está. Cabello rosa, todo lindo, todo bello. Perfecto. Sí. Bueno, también para que lo sigan a través de sus redes sociales, una buena canción, seguramente les va a encantar. A mí me gusta para irla escuchando en el carro cuando voy solo o cuando voy en carretera, que ya lo hice este fin de semana pasada, la verdad está muy gracias, qué padre que te gustó. Pues ahí compártanos sus próximos proyectos, nos tenemos que despedir. Claro que sí, nos encuentran en todas las redes como Sunset Party Love, tal cual, Spotify, Instagram, en todos lados. Perfecto, pues estaremos muy al pendiente, mi estimado Joaco, para saber qué es lo que viene en puerta para Sunset Party Love. Tenemos que hacer una pausa comercial. ¿Algún comentario que quieras agregar? Muy bien, lo comentamos después de la pausa. Tenemos una sorpresita para los próximos shows. Perfecto. Ahí están al pendiente aquí en Telediario Guadalajara, porque tenemos sorpresas gracias a nuestros amigos de Sunset Party Love. Vámonos a una pausa comercial y regresamos con más información aquí en Telediario. Gracias.